con una persona como la que está al frente de la corporación y el entusiasmo que existe entre todos ellos. Que es el barranco de Guayadeque, ¿no? Más bonito que el casco Agüimes Pueblo y que el casco de Ingenio Pueblo, ¿no? Pueblo, digamos, cuando voy a Arinaga, es que ya no tengo punto de referencia en Arinaga, tengo que preguntar, ¿y eso? ¿Qué casa era la que estaba allí? ¿Qué? De poquitas casas que había en Arinaga, ahora, que yo sé, y no digamos el cruce Arinaga, es decir, que el municipio de Agüimes ha crecido una barbaridad, sobre todo Arinaga. Arinaga es que no lo conoce nadie. A ser pintor por mi tenacidad, por mi voluntad, pero mi padre difería mucho de mi deseo de ser pintor. ¿No? Siempre me decía que esto eran mayangadas, que había cosas más importantes, que estudiara, que un pintor. Pues prácticamente antes la idea del pintor estaba muy condicionada, muy relacionada con una vida de bohemio, de gente que no le gustaba mucho trabajar. Ay, cuánta amargura y dolor, cuando el sol se va ocultando y se muere lentamente, brota de mi alma y cruza un alma doliente, y en el atardecer llegó pues la penitente, llegó y su alma arrepentida voló muy lejos de esta vida, se fue en queja tímidamente, y en una noche callada se oye un canto de dolor, una alma triste y perdonada, toda de blanco, canta el amor. Después de oír este villancico a cargo del grupo Alcorá Bajé, recuerde que ya estamos en Navidades, fechas navideñas, fechas de turrones, polvorones, de los Reyes, fiesta de estar unidos toda la familia, fecha de despedida de un año y comienzo del otro, y fecha también de adoración a los Reyes Magos. Recuerde que tenemos la cabalgata en Agüimes, el auto sacramental de los Reyes Magos, el día 5, que es un domingo, el primer domingo de enero, organizado por la Asociación La Salle de Agüimes. Y este programa va a ser el último de este año. Nosotros volveremos el día 8 de enero, ya que los próximos 2 miércoles que quedan de este año, 2002, son festivos, el día de Navidad y el día de Año Nuevo.
Por lo tanto, nosotros nos despedimos hasta el próximo año 2003, que volveremos el 8 de enero. Pero en este último programa del año vamos a hablar con un hombre que nace en la villa de Ingenio. Tiene 79 años de edad. Ha ejercido su vocación, su profesión en varios lugares de la geografía, tanto Gran Canaria como también de la provincia de Las Palmas de Gran Canaria. Ha escrito varios libros y ha cumplido sus bodas de oro ejerciendo pues esa vocación o esa su profesión. Nosotros ha pasado por Agüime, entre esos sitios que ha estado por Gran Canaria visitando y trabajando por Gran Canaria, ha estado en Agüime durante 9 años. No es otro sino el reverendo don José Sánchez Sanchi. Con él vamos a hablar en la noche de hoy para que nos explique pues, de esa su profesión o vocación, de esos lugares por los cuales él ha transitado y, cómo no, de la estancia que estuvo en Agüime durante 9 años. Buenos días, don José. Buenos días. Buenos días, Pepe. Sí, señor. Tocayo. Perdona que te diga Pepe, pero te considero como un amigo de muchos años, ya que fuiste feligrés mío en Agüimes de joven. Sí. Y siempre te he apreciado mucho y, por tanto, perdona que te nombre cariñosamente con el nombre de Pepe. Todo lo contrario. Me puedes decir Pepe, que a mí me dicen Pepe hasta el último de mis sobrinos. Pues a mí también igual. O sea, además me conoce más por Pepe que por José. Y a mí. Ven. Nace en Ingenio. El 24 de agosto de 1923. Día de San Bartolomé Apóstol. Que es decir lo mismo, 79 años de edad. Y medio. ¿Cómo fue la infancia suya? Una infancia dedicada a la escuela y dedicada al campo, porque mi padre era agricultor, era labrador, y el tiempo que tenía libre de la escuela, pues le ayudaba a mi padre en la finca, en la labranza. Eso fue mi infancia y juventud. Bueno, juventud no, porque ya a los 14 años ya me fui al seminario. ¿Por qué va al seminario? Casi providencialmente, porque un día mi madre, es decir, yo había perdido unos días de clase con don José Suárez Martín, que es muy conocido aquí en Ingenio. Tenía clases particulares y debido a la zafra del invierno, que mis padres llevaban los animales al campo, a Manijas, a esa medianía, pues perdí unos días y entonces don José me dijo, mira, lo siento Pepe, pero no te puedo seguir dando porque no te puedo dar clases a ti solo ahora. Y entonces fue cuando mi madre fue la que me dijo que por qué no iba al seminario. Y le dije, pero ¿y eso qué es? Pues no tenía ni idea de lo que era el seminario. Y tenía ya 14 años. Entonces no me importa, le dije, no me importa, y fui. Y no me ha pesado, yo creo que fue la providencia la que influyó en el hecho de que fuera mi madre la que me indicara eso. El cura no me lo dijo nunca. Y entonces fui. Recuerdo que, por hacer un inciso, yo también fui seminarista. ¿Ah, sí? Sí, desde el 72 al 75, 3 años. Y el 76 llegué yo a Agüimes. Pues un año antes. Sí. Va al seminario, empieza a estudiar. ¿Ah, sí? ¿Y cómo es esa llamada? Porque hemos hablado con varios sacerdotes y parece que o yo no lo he entendido, o no sé cómo es esa llamada que ellos dicen que tienen, y yo me supongo que usted también es igual, que ha tenido esa llamada para tomar la decisión de jurar o prometer esos votos durante tantos años, por ejemplo. Bueno, solemos decir que es vocación, pero también, claro, depende de la voluntad de cada uno. Yo tenía ya, en mi ambiente estaba el ser religioso, porque mis padres lo eran. Mi madre tuvo 2 tíos sacerdotes, una tía que era religiosa del Cister de Terror,
Y claro, esto estaba en mi casa. Y yo, claro, eso lo viví y lo bebí. Y entonces, pues claro, yo estaba ya, eso no me pareció una cosa extraña. Una vez que me explicaron lo que era el seminario y demás, pues yo no puse pega de una clase. Y siempre me sentí contento y satisfecho de estar allí y estudiar para sacerdote. Y cuando toma la decisión, bien, cuando usted está en seminarista, ya conoce el sistema porque lo ha vivido y lo ha bebido y lo ha mamado, digamos. Sí. Pero cuando toma la decisión en firme de decir, bueno, bien, yo he estado X años de seminarista, he estudiado, he aprovechado el tiempo, pero tengo esa llama que dice, bueno, quiero ser sacerdote. ¿Cómo llega esa llama o esa llamada o esa vocación hacia usted? Bueno, la vocación hay que cultivarla, no es cosa de un día. La vocación empieza prácticamente cuando entra en el seminario, porque eso se va alimentando la fe y se va creciendo en conocimientos y demás, pero definitivamente se toma días antes de la ordenación. Yo me ordené a los 25 años, ya sabía lo que hacía y a qué me arriesgaba, me exponía. Y entonces yo tomé la decisión libremente, porque creí que era el verdadero camino que debía seguir. ¿Se ha arrepentido alguna vez? Jamás me he arrepentido de serlo. Y he procurado ser siempre fiel a esa vocación. Y he procurado siempre dar el ejemplo que debe dar todo sacerdote respecto de la vida cristiana, porque a fin de cuentas el sacerdote es un cristiano y debe dar ejemplo también a los demás cristianos si es que realmente lleva la inquietud de evangelizar, de dar a conocer y vivir el evangelio. Por Ahora eso, que usted está, digamos, retirado, aunque dice la Eucaristía, celebra alguna que otra Eucaristía. todos los días. ¿Ha pensado alguna vez, hombre, he estado tanto tiempo, habré perdido el tiempo? O cuando usted se acuesta, dice, bueno, me siento satisfecho de poder llevar el Evangelio a todos esos feligreses que acuden diariamente o esporádicamente a la iglesia. Mira, yo puedo decirte que actualmente, desde hace 3 años aproximadamente, no tengo ni cargos ni cargas, como suelo decir. Sin embargo, sigo trabajando por la iglesia, y en la iglesia y a favor de la iglesia, porque siempre que los compañeros me llaman para cualquier servicio, ya yo estoy pronto. Si estoy bueno, si no estoy enfermo, no tengo ninguna dificultad, yo gustosamente atiendo a mis compañeros. Y por otra parte, cuando el tiempo nunca lo tengo yo vacante, digamos, porque me gusta mucho escribir, estoy escribiendo constantemente. Ahí tengo pendiente ya otra obra que se titula, o pienso titularla, 3 canarios en Profetas en América, sobre la vida de Padre Ancheta, del hermano Pedro, o San Pedro, de San José, y el fray Andrés, que era un franciscano, hijo de Fuerteventura, de la Ampuyenta. Lo tengo bastante avanzado, yo creo que ya para el año que viene, poco más o menos, creo que la tenga terminada, si llego allá, ¿no? Así que yo siempre tengo el tiempo empleado en escribir. También me gusta mucho la delineación, porque estudié delineación, delineante de construcción, y hago planos y de eso, y paso el tiempo. Le voy a hacer 2 preguntas, un poco a lo mejor quizás comprometidas, se me viene a la mente, ¿no? Usted la contesta si quiere, y si no, pasamos. Una de ellas es, ¿qué piensa de los sacerdotes que en su día toman la decisión, que está
X años y que de buenas a primeras, o que ya viene madurándolo, desiste de esa vocación, cuelga su sotana y pues se casan. Pues, después sale a relucir que ya tenía novia, no sé cuánto, no sé qué, ver los comentarios de siempre, y se casan. Desde luego yo respeto las decisiones de esos sacerdotes, pero pienso que a lo mejor se equivocaron y luego lo pensaron mejor y profundizaron y reflexionaron y tomaron otra decisión, que por otra parte creo que también es un signo de sinceridad, ¿no? Y prefiero que un sacerdote que no viva el sacerdocio dé la sotana, como se suele decir, que el que sigan siendo sacerdotes y estén dando malos ejemplos, porque los hay, y los hay muchos, también aquí en Canarias. Pues la otra pregunta iba en relación a esa, ¿no? Si la Iglesia quizás no se está equivocando en los sacerdotes no hacerlos seglares. Bueno, la Iglesia no se equivocan las personas, los individuos son los que se equivocan, porque además la mayoría de los que se consagran al Señor no fallan algunos que otros, muy pocos. Es un porcentaje muy pequeño el que tiene lugar respecto de los sacerdotes, que se seculariza. La mayoría no. Pero la Iglesia no se equivoca, porque está guiada por Cristo y está guiada por aquel que le representa en la tierra, que yo por lo menos creo que es infalible cuando trata cuestiones de fe y de costumbres. Vamos a hacer un pequeño alto para oír otro villancico del grupo Alcorá Majel y después le hago la otra pregunta comprometida. Nosotros, como decimos, le dejamos con otro villancico del grupo Alcorá Majel y después volvemos con el entrevistado, que en este caso es don José Sánchez Sanchín, que estuvo durante 9 años ejerciendo su vocación sacerdotal en la Villa Laguna. Vamos con la entrevista a este cura párroco que ha estado por varios sitios de la geografía canaria y que en este caso le vamos a hacer la otra pregunta que teníamos en mente, esta comprometida. Yo le iba a decir una cosita. A lo mejor se acabarían los casos de pederasta sacerdotal que hay poniendo... En Boston, por ejemplo. Bueno, en Boston. Y donde... Porque acaba de dimitir el cardenal de allá, de Boston, pero, porque no era
no amonestaba a sus sacerdotes que estaban un poco fuera del camino que se le había señalado. Pero hay un refrán muy antiguo, y parece que el refranero español es muy sabio, que dice que donde hay campana hay que la repite. Donde hay campana Sí, hay que la repite. Sí. Entonces, ¿no se acabaría estos casos de pederasta decidiendo que los curas se casaran? Bueno, yo creo que sí. Además, debo decir, eso siempre lo ha enseñado así la Iglesia, que el celibato no es de derecho divino. Es decir, Jesucristo no dejó establecido que sus sacerdotes fueran célibes. La Iglesia puede dispensar, pero la Iglesia no ha creído conveniente. Y yo creo que el Espíritu Santo está allí. A lo mejor se acabaría, quitando el celibato, se acabaría a lo mejor con la falta de sacerdote que tiene la Iglesia Católica. Es posible, yo no lo niego, pero ya te digo que Porque hay no soy quien para decir que es necesario o es conveniente que se quite el celibato. A mí por lo menos no me afecta. Ya, no, pero Porque me ya- refiero a la falta de cura, de sacerdote Sí. que tiene la Iglesia. Puede ser una opción el quitando el celibato haya personas, a lo mejor los mismos curas que en su día tomaron la decisión de dejar el celibato y casarse, comprometerse con otra persona y vivir en pareja, pues a lo mejor quitando ese celibato, oiga, hay personas que pueden volver y predicar el Evangelio de Dios, ¿por qué no? Podría darse el caso que sucede o tiene lugar en la Iglesia Ortodoxa de Oriente, pero que allí existe esta disciplina. Los que aspiran al sacerdocio, si quieren casarse, primero deben casarse y luego pueden Aspirar. ordenarse. Y no al revés. Si están ya ordenados de diáconos, luego no pueden casarse. Pero se pueden casar antes y luego ser sacerdotes y seguir siéndolo. Incluso la Iglesia ha dispensado ya a muchos sacerdotes, es decir, ha ordenado sacerdotes a personas que estaban casadas. Sí. No solamente a viudos, sino personas casadas viviendo en matrimonio. Se han dado muchos casos, pero lo contrario no quiere la Iglesia, no sé por qué. Al igual que yo, también he creído que han cometido un error en la época que yo y 200, 300 compañeros más estuvimos en el seminario estudiando, teníamos, creo que se equivocaron, cerraron puertas con una edad de 13, 14 años, un niño en aquella época, pienso yo que no tenía claro todavía el camino a seguir, porque estamos hablando de los años 72 al 75, y recuerdo que el tutor, no sé si era Simón Rodríguez o Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez debía ser. Sí, y el director era don Segundo Díaz Santana. Pues tomaron la decisión de que nos marcháramos fuera un año, y al año siguiente, si teníamos esa vocación de desarte total, que volviéramos al seminario. De 200 o 300 alumnos que éramos, se quedaron 20, los demás todos nos marchamos, ¿no? Es decir, todos nos cerraron las puertas y nos fuimos, porque nos echaron, digamos que entre comillas nos echaron, ¿no? No volvieron. Mira, ninguno. a propósito de eso, cuando yo me examiné para el seminario, en ese mismo día, se presentaron exámenes 250. Nos examinó el mismo obispo, Pilday. De los 250 se ordenaron 40, y de los 40 se ordenaron 7, y no juntos, porque por ejemplo yo tengo, mis compañeros son otros 2, o sea 3, nos ordenamos juntos los demás, uno antes, otro después, no, después, uno por enfermedad retrasaron, otros por estudios foráneos, pues se ordenaron poco después, pero en total 7 de los compañeros míos. Yo con Heraclio Quintana, que tengo una buena amistad y una buena relación, lo hemos comentado en varias ocasiones, ¿no? Yo creo que ahí, pues no sé si fue el obispo o el vicario o la misma dirección del seminario se equivocaron en cuanto que niños de 12, 13, 14 años
en aquella época no tenía claro el camino a seguir. Y quizás a lo mejor, si hubiésemos seguido, yo no digo que los 200, pero a lo mejor 10 o 15 o 20, igual hubiese tenido esa llamada que dice que tienen los sacerdotes cuando toman la decisión. Generalmente las condiciones que se dan son que la inteligencia, que no sean verdaderamente torpes, que tengan cierta inteligencia, cierto talento, aunque sea eso, y después el carácter, también la personalidad, lo miran mucho, ¿no? Porque claro, el sacerdote no puede tener el carácter de cualquiera, ¿no? Hombre, se necesita personalidad un poquito. Hay algunos por ahí sí, que más que sacerdote parece que otro tipo por de eso, cosas. Eso es lo que generalmente se suele exigir, pero a veces, ya digo, también los profesores y los obispos se equivocan. Claro, son humanos, pero ya le digo, igual se están arrepintiendo o se arrepintieron de esa decisión que tomaron en su día, ¿no? Porque, bueno, ya le digo, eso pasó así, y yo paso muchas veces por la carretera del centro y veo el seminario como está, y te da pena. Sí, a mí, por ejemplo, me da pena, y recuerdo, porque uno recuerda hasta en la habitación que uno se quedaba, y lo bien que lo pasaba con los demás compañeros y amigos allí, ¿no? Que una que otra vez nos vemos por ahí y hablamos de... Pues esa experiencia tengo yo también, de haberlo pasado siempre bien, muy amigos de todos los compañeros, y lo pasamos muy alegres, salíamos al recreo y a veces hasta los vecinos se molestaban por los gritos que dábamos en el patio, y tal, lo pasamos muy alegres en todo. Porque usted no fue a fila, usted estuvo abajo en el... No, yo estuve abajo, yo pasé todo abajo. Nosotros estuvimos arriba en el campo universitario. Estamos en peores condiciones abajo, por lo menos higiénicas. No, yo estuve arriba en los pabellones de arriba, yo hice toda la carrera abajo. Y estuvimos, pues, eso, como cura después colaboré mucho haciendo colectas para seminarios, sí recuerdo, recién ordenado. ¿Cuándo se ordena, don José? ¿Cuándo? ¿Se ordena? El 16 de abril de 1949. ¿Y su primera misa? ¿Dónde la dice? Fue aquí en Ingenio, el domingo siguiente, que era 24, día de San Fidel de Sigmaringa, se me ha olvidado. El día 24 era domingo. Y el día 24 de la boda de oro también coincidió en domingo, el 99. ¿Qué se siente cuando su ordenación, cuando el señor obispo lo estaba ordenando? Una ilusión, una alegría tremenda. Claro, ya digo, que yo lo hacía uno con plena seguridad de lo que estaba haciendo. ¿Dónde se ordenó? ¿Aquí en Ingenio o en la catedral? En la Catedral de Las Palmas, sí. Sí, eso de ordenar después en la parroquia surgió más tarde, en tiempos de Infante Florido. Con Piltay todo el mundo tenía que... Sí, a la catedral. Algunos se ordenaban en la capilla del obispado. Sobre todo para las órdenes menores, era en la capilla del obispado, en la capilla del seminario. Pero las órdenes solían ser siempre en el seminario, en la catedral. Y esa primera misa en su pueblo natal, ante la gente, seguramente la iglesia llena, porque hoy no va tanta gente. Un acontecimiento. Como iba, a mí me da pena de ver primeras misas hoy, que va muy poco, la gente fría, que gente que no acompaña, pero en mi tiempo creo que fue un espectáculo, un acontecimiento. Incluso la gente colaboraba, porque yo di comida a todo el que quiso venir a mi casa a comer. Aquí teníamos un patio grande, porque esto era una casa antigua que yo después la hice nueva. Y la gente colaboraba, daba alimentos para atender a todo el que viniese. Tuve lo menos media docena de padrinos, ellos mismos se ofrecían, ayudaban, pero hoy no se nota eso. En el ambiente estaba la importancia de lo religioso. ¿Nervioso en los primeros momentos de decir, usted se está poniendo, se está vistiendo, y cuando sale de la sacristía hacia el altar, nervioso, dice, bueno, ¿qué me voy a encontrar? ¿Cómo saldré yo adelante en esta mi primera misa? Pues no recuerdo exactamente la impresión que yo tuve.
pero pienso que estaba yo sereno, no estaba nervioso. Sería porque uno estaba bien preparado o porque la gente no se enteraba de lo que se decía, porque la misa que era en latín, porque yo empecé a celebrar en latín. Tuve muchos años celebrando la misa antigua. Allí en el libro ese explico yo cómo eran las misas de entonces y cómo eran las escuelas de entonces, en el recuerdo de mi vida. Es decir, que no es la misa como hoy en día. No, era de espaldas al pueblo, en el altar, de espaldas al pueblo, y en latín, y solamente un sacerdote celebraba, lo que los demás no celebraban, no concelebraban, porque eso de la concelebración vino más tarde. O sea que las misas las decía, cada sacerdote decía su misa. El acompañamiento que hoy se ve, que están en el altar, pues 2, 3, 4 curas o 5. O 10, o 15, o 20. Como lo vemos en la función sí. a nuestra patrona, la Virgen del Pino, que hay sí. Pues varios, ¿no? Varios no, unos muchos. Sí, actualmente concelebran, casi todos. Algunos si no concelebran y están allí es porque han celebrado ya varias misas y no deben celebrar más que las necesarias para que el pueblo cumpla con el precepto dominical. ¿Hay un tope de misa que tiene que decir el cura al día? No. Sí, tres misas te pone al día. Las normas de la iglesia son que al mismo día no se celebre más de 3 misas. Y si se celebra más, que lo diga otro sacerdote. Que lo diga otro sacerdote, sí está. Es más, si hay en días de trabajo, si un sacerdote ha dicho una misa y hay otro sacerdote, no debe decir una segunda misa, sino que la diga el otro sacerdote que está presente. Eso son normas de la iglesia. Son normas, sí, que no se cumplen. No, la verdad que no, porque yo recuerdo, por ejemplo, el fallecimiento de mi hijo, te dijo 2 misas seguidas. La misa anterior, que era de un... eso cuando hay algo imprevisto y está un solo sacerdote, sí. Y la misa de... Por ejemplo, hay una misa que está anunciada y todos los familiares saben que tienen la misa ese día. Y después, de una forma imprevista, se da el caso de un entierro, sea de niño o sea mayor, y tienen que decir misa, pues hay un motivo. Entonces, se permite. Ajá. No se debe, se permite. Ajá. Cuando hay una razón especial, pero no más de 3. Vamos a hacer otro pequeño alto para oír ahora, en este caso, a la agrupación Araguines también.
a dejar un poquito lo que es lo que hemos estado hablando, la vida pastoral. Sí, y vamos a hablar ahora de la vida escritora, poética, versátil. ¿Cómo le nace? ¿Por qué le gusta tanto escribir? Bueno, porque me gusta, ¿no? Así que es una cosa que de nacimiento. Siempre me gustó escribir y a lo largo de mi vida escribí muchos artículos en la prensa, tanto en la provincia, en el Hoy de Antiguo, pero no tenía tiempo para eso. Ahora que he tenido tiempo después de la jubilación, pues me he dedicado a escribir de una manera casi plena, ¿no? ¿Y qué tal? ¿Se le da bien? Sí, yo tengo lo menos 8 o 9 libros, tengo publicados. ¿La crítica? Y los temas. La crítica religiosa, desgraciadamente, ha pasado por alto, digamos. Ni sí ni no. Mis autoridades no se han preocupado de eso, porque cualquier cosa poco interesante en la Iglesia al Día se publica, y han tenido mis libros regalados por mí en el obispado, y nadie se ha preocupado de poner ni una letra sobre temas que son, pienso yo, modesta aparte, muy interesantes. Felicidades, felicitaciones y nada. Bueno, el obispo, cuando escribió el primer libro, que era sobre la historia de Montaña Cardones, que no está ahí, me felicitó. Y me han felicitado muchos amigos, pero a nivel individual, como amigos. Pero la prensa diocesana no ha puesto nunca ni una letra. Solamente me hicieron una entrevista cuando me jubilaron, que fue la periodista, la encargada de la revista Iglesia al Día, fue a mi casa, y se lo agradezco mucho, que fuera a mi casa para entrevistarme con ese motivo. Pero fuera de eso, nunca se ha publicado nada de lo que yo he publicado. Solamente la prensa oficial, civil, es la única que se ha ocupado. Bueno, ellos se lo pierden, digamos. Bueno, usted ha cumplido. Yo cumplo. Y mi intención es dar a conocer cosas que es necesario que se conozcan y que queden para la historia. Muy bien. No porque sean mías, sino porque están ahí, es historia. Es del pueblo, digamos. Es del pueblo. Y el pueblo tiene su historia, Sí. y hay que comentarla, hay que escribirla, hay que dejar un legado ahí, Claro. para que el pueblo se entere de muchas cosas que no tiene, que se ha reservado, y el pueblo tiene derecho a saber. Exacto. ¿Seguir escribiendo? ¿Tiene intención? Sí, pienso seguir escribiendo. Ya te comenté antes que tengo en proyecto, y en proyecto bastante avanzado, de un libro bastante amplio, titulado, o pienso titularlo, 3 canarios profetas en América. El padre Anchieta, San Pedro de San José, Betancourt, el tinerfeño como el otro, y Fray Andrés García Acosta, que es hijo de la Ampuyenta de Fuerteventura, que fue también, está en proceso de beatificación, pero lo tienen parado, no sé por qué. ¿Y Agüime? ¿Cuándo se atreve a escribir algo de Agüime? Independientemente que en Recuerdo de mi vida hay varias páginas que habla de su vida pastoral que realizó en Agüime, pero un libro detenidamente de la historia del templo, de sacerdotes que han pasado por ahí, de su vida, pero más a fondo, digamos. Bueno, de Agüime tengo una historia parcial, ¿no?, del tiempo que yo estuve allí, que hay muchas cosas importantes que tuvieron lugar en mi tiempo y están en ese libro. Entre ellos está el problema de Guayadeque, la polémica aquella y está ahí explicado con detalle. ¿Fue un cura polémico de José Sánchez? No, siempre, como es natural, siempre hay algún encuentro con alguna persona que no se le cae simpática o no le cae en gracia o lo que sea, ¿no? Pero sí, cosas importantes, no, polémica importante no. Yo he procurado no ser nunca violento, ni enfrentarme a nadie por cualquier fallo, ¿no?
como el caso de lo que te conté antes, Ajá, ya. sino soslayarlo y salir como pueda, pero sin molestar, sin violentar, ni nada de eso. ¿Qué es la Navidad? La Navidad no es solamente un recuerdo, es desde luego un recuerdo histórico del hecho más importante de la humanidad, que es la encarnación del Hijo de Dios. Pero para nosotros, la Navidad no consiste solamente en manifestar la alegría de ese acontecimiento, sino hacer posible, y esto lo digo como sacerdote, hacer realidad el nacimiento del Señor en nosotros, ¿no? Con nuestra vida. O sea, que Cristo se haga presente dentro de nosotros por nuestra manera de vivir y sobre todo por nuestra conversión sincera a Él. Eso es lo más importante, aunque las demás cosas son bonitas, son de alabar, son de aplaudir, pero no debe quedarse en eso. Que yo creo que en nuestros tiempos, en la mayor parte de la gente y de las instituciones, se celebra la Navidad de una forma superficial. Ahí brilla lo que es profundamente religioso, brilla por su ausencia. No hay. No hay. No es que brille, es que no hay. Brilla por su ausencia. Y entonces pienso yo que debíamos reflexionar mucho más los cristianos en eso. Que está bien todo eso externo, si hay alegría sana y buena, pero que no se quede en eso. Que se quede en la realidad. O sea, lo que la Iglesia verdaderamente quiere es que el Señor se haga presente en cada uno de nosotros por nuestra vida interior. Y que no haya pues esas cenas parafernalias, esos almuerzos gastándose una fortuna, esas cestas con patas de jamón. El consumismo. Consumismo. ¿Es la misma Navidad de su época a la Navidad de hoy en día? No, Perdón, religiosamente, tanto religiosamente como humanamente, ¿no? Yo creo que eran más sanas. En mi tiempo eran más sanas. Tanto porque estaba en el ambiente, la gente, no sé si libre o presionados, eran más cristianos, más religiosos, o así se manifestaba. Pero de todas maneras puedo decir que eran más sanas. Se reunían las familias, se hacían también esas comidas y demás. Asistía todo el mundo a la iglesia, eso no se dejaba. La misa del gallo, que existía antes a medianoche, pues rara era la persona que no, bueno, pudiendo, ¿no?, que dejara de asistir a esos actos. Hoy ni hay. Hoy hay otras cosas, pero fuera de la iglesia. No, ni hay misa del gallo. No hay misa del gallo, claro. Salvo... Se llama misa del gallo, pero ahora se ha puesto, claro. También es debido a las circunstancias de los tiempos, como la gente ya no vive tanto eso, pues para que asistan más personas, pues ponen a una hora más cómoda para facilitar la asistencia. Por eso se ha cambiado, pero si no, no. Pero realmente la misa era de medianoche, es decir, el terminar 24 y el empezar el día 25. Sí, a las 12 de la noche. A las 12 de la noche. Por eso la misa del gallo, que era cuando cantaba. En algunas partes se hacía a las 11, porque era la hora oficial en la península. Eran las 12 en la península. Sí, para que todo fuera unísono. Coincidiera con el horario del país, del país entero. Es decir, ¿y usted con cuál se queda? ¿Con la Navidad de hoy, con tanto consumismo, o por la Navidad anteriormente más sana? Pero una opinión tanto sacerdotal, que en este caso usted, como fuera del sacerdocio, ¿no? Pues yo desearía una asistencia más numerosa, pero también más cristiana, que los cristianos que asistieran lo hicieran de una manera responsable, o sea, que no fueran obligados por ninguna circunstancia, sino porque realmente lo sientan. O sea, que las personas que no tienen fe, que no hagan el ridículo. Es mejor que no vayan, pero el deseo sí sería de que sea una Navidad. Y además desearía
que los sacerdotes pusieran más empeño en poner cosas sanas y buenas que no estén en contra de la liturgia, pero que alegren. Don José, muchas gracias por habernos abierto las puertas de su casa para esta pequeña entrevista. Se nos quedan muchos temas que tengo en mente y que no lo puedo preguntar porque el tiempo se me acaba. Sí, ya sé, otro. Habrá tiempo. Tiempo al tiempo, como decía el otro. Y desearle toda la felicidad y el gozo que tenga durante este año que está por terminar y el próximo venidero y muchos más. Y ya por último, si no es un atrevimiento decirle que dé un deseo para estos años venideros y para el próximo año 2003. Mira, en primer lugar, yo, el agradecido debo ser yo. Agradecerles a ustedes que se hayan tomado la molestia de venir a mi casa con las dificultades que eso supone para atenderme, ¿no? Y para interesarse por mis cosas. Así que yo estoy muy agradecido a ti, en particular Pepe Méndez, Gracias. Y a Telagüimes, y aprovecho para expresarles también mis deseos de felicidad y bienestar a ustedes, a todos los miembros de Teleagüimes, a todo el pueblo de Agüimes, a quienes recuerdo con gran cariño, a pesar de los pesares, y claro, y que tengan además un año nuevo lleno de felicidad y que vaya creciendo un poco más el espíritu cristiano en los cristianos, que valga la redundancia, porque hay cristianos y cristianos. Hay cristianos de nombre, pero cristianos de hecho no hay tantos. Pues con este deseo de don José Sánchez, nosotros damos por finalizado el programa de hoy. Como decíamos al principio, les emplazamos para el próximo día 8 de enero. Les dejamos con el grupo Araguines, que nos va a interpretar este villancico como ya despedida de este año 2002. Mientras, sean felices, que pasen una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Que reciban muchos reyes. Este niño
con una persona como la que está al frente de la corporación y el entusiasmo que existe entre todos ellos, que es el barranco de Guayadeque, ¿no? Más bonito que el casco Agüimes Pueblo y que el casco de Ingenio Pueblo, ¿no? Pueblo, digamos, cuando voy a Arinaga, es que ya no tengo punto de referencia en Arinaga, tengo que preguntar, ¿y eso? ¿Qué casa era la que estaba allí? Que de poquitas casas que había en Arinaga, ahora y no digamos el cruce Arinaga, es decir, que el municipio de Agüimes ha crecido una barbaridad, sobre todo Arinaga es que no lo conoce nadie. Ser pintor por mi tenacidad, por mi voluntad, pero mi padre difería mucho de mi deseo de ser pintor. No, siempre me decía que esto eran mayangadas, que había cosas más importantes, que estudiara, que un pintor. Pues prácticamente antes la idea del pintor estaba muy condicionada, muy relacionada con una vida de bohemio, de gente que no le gustaba mucho trabajar. Ay, cuánta amargura y dolor, cuando el sol se va ocultando Una pulgaridad y se muere lentamente, brota de mi alma, y cruza un alma doliente, y en el atardecer llegó la penitente, llegó y su alma arrepentida voló muy lejos de esta vida, se fue y queja tímidamente, y en una noche callada se oye un canto de dolor. Alma triste y perdonada, toda de blanco, canta